CEO, Erwin Camberó. Como comentaba Oriol, yo formo parte de este proyecto, así que no me puedo hacer más ilusión presentarlo. Erwin va a hablar de la inteligencia artificial e implementar lo que de verdad funciona. Erwin Camberó es ingeniero en robótica por la Universidad de Santiago de Compostela, con un MBA emitido por The Power MBA y con diversas certificaciones y cursos relacionados con la inteligencia artificial y gestión de equipos, tales como Deep Learning, AI generativa, disculpad, que me fatal, entre otros por la Escuela de IA de Deep Learning, por la Universidad de Alberta y Scrum Master emitido por la Universidad Scrum Manager. Además, ha sido ganador del premio Idea Lugo en el año 2021 y en el año 2022 del programa Explorer Space por el Banco Santander y el premio Argos por la Universidad de Santiago de Compostela. También obtuvo un segundo puesto en la Maker Faire de Galicia y un tercer puesto en el concurso Elevator Pitch. Durante esos años, su principal actividad consistió en la creación y desarrollo de un asistente inteligente basado en diferentes sistemas robóticos para la ayuda a las personas mayores bajo su primera marca, Peral Project. Sin embargo, en la actualidad se encuentra dirigiendo Evermind Technologies, una empresa que se define como un laboratorio de inteligencia artificial corporativo enfocado a crear productos y servicios de valor para las empresas. Firelink, su primer producto, se enfoca en crear soluciones basadas en IA para aumentar la productividad en los diferentes departamentos de cualquier empresa gracias a la aplicación de diversos sistemas inteligentes desarrollados por Evermind. Erwin, todo tuyo. Bueno, pues no sé si tengo que estar justo en el micrófono para que se me escuche bien. O si... ¿Micro de mano? ¿Qué haces? No, si no me quedo aquí sin problema. Pues bueno, ahora todo el mundo, la verdad es que no voy a seguir presentándome porque ya han hecho un gran párrafo sobre ello y además tenemos poquito tiempo, así que mi intención es que los 30 minutos que tenemos aquí pues estén totalmente dedicados a mirar exactamente lo que podemos implementar de lo que de verdad funciona. Y sí que es cierto que igual daré una pincelada más sobre mí durante la presentación, pero quiero empezar con un clásico que a menos a mí me ayuda mucho a conectar más con la gente. Sé que no somos muchísimos, pero igualmente no me gusta la sensación de tener que estar hablando delante de un público con el que no estoy conectado, así que voy a empezar con una pequeña pregunta que al menos para mí es bastante importante y creo que también define mucho luego el nexo que vamos a llevar durante toda la presentación, y es me gustaría que levantaseis la mano simplemente las personas que en el día a día hagáis algo que os apasione o que al menos hayáis hecho algo que os haya apasionado en vuestro día a día. No sé cuántos habrá de este estilo, pero bueno, me imagino que hay bastante gente que a la vez está súper apasionada con lo que hace. Y es genial que hayáis levantado dentro de todos los que somos bastantes la mano, porque esto también me ayuda a contaros una historia y a que se entienda muchísimo mejor el mensaje que quiero traer hoy. Y es, claro, cuando nosotros tenemos algo que nos apasiona, por ejemplo, a mí lo que me gustaba muchísimo era la física. Y para mí la física era algo que me ayudaba a comunicarme con el mundo y a conectarme con formas de comunicación que a veces son mejores que las palabras. ¿Qué pasa? Que cuando emprendemos un viaje hacia algo que nos apasiona, muchas veces cuando llegamos allí, pues levantamos la cabeza y ya no sabemos ni por qué estábamos haciendo eso. Y no es lo peor, sino que muchas veces cuando estamos a mitad de camino y no hemos llegado a ese final, pues hacemos ese levantamiento de cabeza, no hemos ni siquiera cruzado la frontera de la meta que teníamos y no sabemos ni por qué estábamos haciendo ese esfuerzo. O sea, no nos acordábamos ni el inicio de por qué hemos empezado a hacer esto que estábamos haciendo. Y en mi historia yo empecé pues, precisamente por la física, justo a los 16, mucho antes de ChatGPT empecé con la inteligencia artificial, y en concreto empecé porque pensaba que me iba a dar respuestas sobre el universo mucho mejores que mi cerebro. Al final era como algo que nos podía dar mucha capacidad para pensar y para actuar. Y a pesar de que empecé luego con inteligencia artificial, pasé por robótica, luego empecé por la empresa, al final fueron muchos caminos, y no solamente en mí mismo, sino que observé que mucha gente le pasaba esto, que empezaba un trayecto hacia algo que le apasionaba o le gustaba, y al final, pues, no entendían muy bien por qué habían llegado a esa situación o se habían perdido por el medio.
Y el problema que tiene esto es que dejamos de identificarnos con nosotros mismos y muchas veces perdemos confianza en las decisiones que hemos tomado. ¿Y por qué estoy soltando esta charla? Pues básicamente porque a mí hay otra cosa que me apasiona y tengo muchísima suerte, seguro que hay mucha gente aquí que también le pasa, y es que me apasiona mucho mi trabajo. Y el problema con la pasión del trabajo es que muchas veces queremos reinventarnos o queremos hacer que nuestro equipo funcione mejor o queremos simplemente desarrollar una nueva habilidad y en el proceso de hacerlo muchas veces nos perdemos y acabamos por no conseguir desarrollarla correctamente o simplemente acabar pensando en bueno, yo empecé a formarme en esto pero ni siquiera soy capaz de aplicarlo bien porque a lo mejor no he conseguido la formación adecuada o me está llevando demasiado tiempo y al final pues, he perdido un poco mi operatividad en este sentido. Y mi intención hoy es ayudaros a dar un paso más en lo que es vuestro trabajo, la productividad, y no solamente la vuestra, sino lo que puede hacer también vuestro equipo. Y lo voy a hacer con la inteligencia artificial. Bueno, no es ningún secreto, lo pone en el título, pero es algo que igualmente quería destacar por si acaso. Y seguro que ahora muchos estáis pensando, bueno, vale, inteligencia artificial ahora es una burbuja que está en alza y seguramente, pues, además, si eres joven acabas de llegar y es algo que simplemente te entusiasmó, estás aquí a ver qué sale y ya está. Pero en verdad no es así, es algo que, como dije, llevo ya años haciendo y mucho antes de lo que fue el lanzamiento de ChatGPT. Y de hecho, lo que traigo hoy pues, es un poco la adaptación que tuvimos que hacer, tanto mi equipo como yo, para poder aguantar toda esta ola. Porque los que hacíamos inteligencia artificial de antes, en algunos casos nos hemos visto beneficiados, pero en muchos otros nos hemos visto comprometidos por todo este avance. Con lo cual, lo que me interesaría es en forma de dos partes, una enfocada en el conocimiento y daros un poco de aprendizaje de lo que yo he visto, que no es que yo sea la persona que más sabe del mundo de inteligencia artificial, pero sí que he tenido la suerte de dedicarme a ello y de poder ver algunas cosas que creo que os pueden ahorrar tiempo a vosotros. Y luego lo otro es que tengo un par de regalos también para el final de la charla, que la verdad me haría un montón de ilusión conocer vuestro feedback una vez que lo hayáis probado o utilizado. Así que mi intención es que según acabe esto, pues obviamente aún quedan más conferencias, pero según acabe el día que ya podáis implementar algo que de verdad se pueda utilizar. Porque al menos al trabajar con otras empresas muchas veces he visto que sí, hay un montón de personas que utilizan pues, el ChatGPT o que generan un mensaje bonito, una imagen que está muy bien, pero luego siempre se quedan con la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué? ¿O qué implemento exactamente? ¿O esto me beneficia en algo o es simplemente una burbuja que está por encima? Y aún encima hay como otro sentimiento y es el hecho de que sí, vemos que hay mucha gente que lo utiliza y vemos que por ejemplo en LinkedIn salen muchos artículos, gente que lo anuncia, nuevas herramientas que no sabemos ni de dónde salen ni cómo están y sentimos que nos perdemos algo a veces. Y esto es algo que incluso me pasa a mí, que me dedico a ellos y que no me quiero imaginar personas que a lo mejor no están tan enfocadas en este ámbito y que realmente empiezan a ver que hay un mundo aparte, se meten ahí, ven que es fácil de utilizar al principio, pero realmente hay algo más, hay algo que nos puede dar mucho más y que no solamente es para nosotros, sino que tanto a nivel individual como a nivel empresa puede ser pues, una gran ayuda. Y pues precisamente el por qué nosotros creo que podemos dar cierta información de este estilo es porque tenemos ya un equipo que, bueno, en total en este proyecto han estado unas 15 personas colaborando, ahora mismo lo que es el equipo de desarrolladores ya somos camino de 8 personas y somos gente que está totalmente dedicada a implementar esto, a desarrollarlo y no solamente a nivel tecnológico, porque la tecnología está muy bien, pero el problema es que cuando la tecnología avanza muy rápido, pero nosotros no somos capaces de dominarla o adaptarla a nuestros casos de uso, pues es desaprovecharla. De hecho, si hay algún ingeniero por aquí, seguramente haya visto que nos dan muchas herramientas matemáticas y ecuaciones, pero hay veces que los problemas más complicados los resolvemos con cosas mucho más simples. Esto nos quiere decir que a veces es cuestión de ser eficientes. Y nosotros nos hemos centrado precisamente en cómo traer esta tecnología, que aunque no lo parezca es bastante complicada, de una forma realmente usable e implementable. Entonces hay un estudio que siempre me gusta enseñar que dice que en el 2015 era un 10% de las empresas que utilizaban la IA y en el 2023 pues era un 37%. Y de hecho en torno al marketing casi el 80% dicen que les ha aumentado los ingresos y que les ha venido realmente bien este tipo de cosas. No voy a enseñar más gráficas porque seguro que ya habéis visto un montón de ellas y no se trata de aburrir con esto. Pero básicamente lo que comentaba antes es que hoy quiero hablar un poco de lo que hemos aprendido, un poco de lo que hemos visto y cosas que se puedan implementar ya. Si me da tiempo, pues al final daré un poco de pincelada legal porque es cierto que con todo lo que está viendo de regulación de la IA, tema de propiedad intelectual, a quién pertenece lo que yo hago, lo que yo genero, es algo importante.
Si no me da tiempo a presentarlo, no os preocupéis porque vais a tener la presentación y más PDFs para poderlo revisar cuando queráis. Yo os digo que 30 minutos no dan para mucho, pero mi intención es que al menos os quedéis con la esencia de lo que hay aquí. Entonces, pues el objetivo es que entendamos un pelín qué es lo que está ocurriendo con la IA, el contexto de por qué está explotando tanto, y también el cómo nosotros podemos realmente utilizar algunas de las empresas que ya hay, algunas de las herramientas para poder ser más eficientes con esto. Las dudas, de verdad que, bueno, me llamo Erguín, si me busquéis en LinkedIn me llamo Erguín, así que me vais a encontrar fácil. Anotad las dudas que tengáis, si tenéis alguna o si queréis preguntar cualquier cosa. Yo estoy completamente abierto a que podamos debatir cualquier tema y a poder ayudaros a implementar cualquier cosa de las que veis aquí. Entonces, dentro del contexto de la inteligencia artificial, lo curioso es que el primer algoritmo que al menos yo considero inteligente, que es el perceptrón básico, el perceptrón simple, es de 1958. Y el área que a mí más me gusta de la IA, que es el aprendizaje por refuerzo, tiene algoritmos desde mediados de 1960 en adelante. Y siempre surge la pregunta de por qué la IA ahora y no antes. Y al final es que indirectamente con Internet lo que hemos hecho es conseguir que esta IA se vuelva muchísimo mejor. Porque al final la inteligencia artificial a día de hoy al menos es en gran parte como una caja negra que sabemos que le vamos a introducir un dato y va a salir otro. Y claro, esta caja negra tiene que adaptarse a unos datos y una información. Y antes, sin Internet, esto era imposible, porque no teníamos una forma de juntar tantos datos como para entrenar estos sistemas matemáticos. Y además de todo eso lo acompaña una computación bastante grande. De hecho, creo que hace unos meses lanzó Microsoft una noticia de que ellos ya con los sistemas eléctricos habituales no podían suministrar toda la capacidad energética para sus servidores y han implementado una central nuclear. Entonces, claro, es algo que requiere muchísima energía, muchísimo dinero. De hecho, el modelo GPT 3.5, que es el que todos conocemos desde el inicio, ese modelo creo que simplemente el coste de las gráficas ya han sido más de 150 millones de dólares, entonces a día de hoy cada modelo de estos es una gran inversión económica y antes la verdad es que tampoco sucedía tanto. Y luego además hubo otros grandes eventos y es que existen lo que se llaman los inviernos de la IA, que es cuando la IA empieza a subir un montón y empieza a haber muchísimas noticias y luego de repente la gente se da cuenta de la realidad, las expectativas caen y deja de aparecer la inversión. Luego siempre pasa que es cierto que esa curva se estabiliza en lo que de verdad se puede utilizar y ahora mismo estamos, es cierto, en una gran burbuja que está subiendo, pero nosotros lo que queremos hacer es poner el enfoque en, una vez que esas expectativas bajen, que podamos seguir utilizando lo que de verdad funciona de toda esa ola de IA que ha aparecido. Y con esa gran inversión, la computación y la parte de Internet, pues la verdad es que ahora los algoritmos son una pasada. Pero esto no es lo único que existe de la inteligencia artificial, ni mucho menos. Es cierto que también, además de lo que he dicho anteriormente, el que sea tan fácil de usar y el que tanta gente lo tenga al alcance del teléfono, pues ha hecho que sea como algo muy estandarizado y que se pueda esparcir por muchísimas personas. Pero no es lo único que hay, es decir, hice esta pirámide porque me parece muy ilustrativa sobre todo lo que hay dentro de la inteligencia artificial. Cuanto más arriba estamos, más difícil es lo que se está haciendo, más complejo es el algoritmo que hay detrás. Y de hecho, para entender esta pirámide, hay un ejemplo que me gusta mucho y es, por ejemplo, en los coches antiguos, el tema del marcador de la gasolina. Nosotros podemos decir que ese marcador describe el estado del depósito por simplemente tener esa aguja y las diferentes flechitas que marcan el nivel. Podemos decir que tiene un diagnóstico de la gasolina porque esa flechita está indicándonos un punto específico de dónde está el nivel de gasolina. En coches más modernos ya encontramos la predicción, que es que nos dice pues, cuántos litros o cuántos kilómetros nos quedan para quedarnos con el depósito vacío. Y aún en los que son todavía más modernos tenemos la parte prescriptiva, que es ya la que nos aconseja qué acciones debemos tomar para que ese depósito tenga más capacidad y nos aguante más tiempo. Y luego al final tenemos la parte de la generación, que aunque es un ejemplo tonto sería pues qué aspecto visual le damos a ese nivel de la gasolina. Es cierto que a día de hoy tiene todo muchísimas más utilidades, pero es un mundo más grande de lo que aparentemente se ve. Y creo que es algo muy importante a destacar y que nosotros también estamos trabajando a día de hoy dentro de todas estas áreas. Sin embargo, lo que nosotros estamos enfocándonos más a día de hoy es en la IA generativa, básicamente porque es algo que tiene una aplicabilidad muy directa y nos sirve como punto de entrada para contactar con muchas de las empresas o para empezar a implementar muchísimas soluciones. Sin embargo, es muy cierto que una vez que empezamos a implementar algo de IA generativa, al final derivamos por un modelo mucho más específico que necesitaban para un caso concreto, porque habitualmente pensamos que la solución que necesitamos es muy general, pero luego vemos que si vamos a lo específico todavía conseguimos un rendimiento muchísimo mejor. Y dentro de la IA generativa, la verdad
es que ahora mismo estamos un poco en todos estos campos. Cuanto más a la izquierda es algo que está más trabajado, el texto a día de hoy es algo que se domina muy bien, y en cambio el vídeo pues es algo que, bueno, aún le falta mucha mejora y cada vez están saliendo más soluciones. Seguro que visteis alguna noticia de Sora, que hace un montón de vídeos y demás, pero todavía no ha salido. Entonces sí que es cierto que hay otras tecnologías, pero es algo que, bueno, todavía le falta bastante por hacer. Y bueno, lo más importante para mí de llevarse de esta primera parte de la charla del conocimiento es que lo que ha promovido que esto fuese posible es el tema de los modelos Transformer. Los modelos Transformer son al final una red neuronal, pero que tiene un componente más alto de complejidad, porque ya no solamente que tenga su forma de aprender o su forma de adaptar los números, sino que estos modelos Transformer lo que permiten es que si yo, por ejemplo, le doy una página de un documento, la pueden ver a la vez. Es como si nosotros, en vez de leer de manera secuencial, lo leyésemos todo al mismo tiempo, y no solamente tiene la capacidad de analizar lo que es la secuencia del texto, sino que sabe el contexto y sabe cuál es la implicación de una palabra sobre la otra y el significado que hay detrás de ello. Entonces, estos modelos al final son esa caja negra de la que hablaba antes, en un molde, y cuanta más información le damos, pues este molde se nutre más y es más capaz. Pero no deja de ser un modelo de probabilidad. De hecho, nosotros, bueno, estos modelos son los que tiene, por ejemplo, ChatGPT en su plataforma. Cuando nosotros le ponemos, por ejemplo, hola, y nos sigue empezando a escribir y nos da como una cadena de palabras, lo que está haciendo es predecir la probabilidad más alta de la siguiente palabra. Y además no es que dé siempre la misma palabra, sino que nos da como una especie de pirámide también, o de las top 5 o 6 palabras que más sentido tienen a continuación. De hecho, por esta razón es por la que en una misma pregunta pues no recibimos siempre la misma respuesta, sino que si yo le pongo hola, pues cada vez intentará decirme algo distinto, y cuanto más complejo sea lo que yo le estoy diciendo, pues todavía va a hacer que esa respuesta sea más diferente. Y me pareció importante hablar de esto porque es cierto que nosotros, para medir lo que es la complejidad de un modelo, lo potente que es, lo medimos en cuestión de parámetros, ¿no? Billones de parámetros. Realmente lo que se asocia es que cuanto más grande es un modelo, más memoria tiene sobre todo el conocimiento que ha aprendido, y además también se vuelve más inteligente. Sin embargo, vemos cosas como que, bueno, el modelo, por ejemplo, PAN tenía 540 billones de parámetros y no se hizo ni tan bueno ni tan popular como el GPT-3, que tenía 175 billones. Y esto es porque ya no es solamente el tamaño del modelo, sino que lo que importa es cómo yo lo he entrenado. O sea, porque una persona tenga mucho conocimiento, si no tiene cierta astucia o cierta sabiduría, pues al final ese conocimiento se puede perder un poco. Y a día de hoy, bueno, el GPT-4 ya estaba como catalogado que llegaba al trillón de parámetros, que no es tan así. No es que sea una única burbuja que tenga todos esos parámetros, sino que son varios modelos más pequeños, y lo que pueden hacer es, dependiendo de la tarea que haya, poner uno u otro. Y dentro de esta parte de los modelos existe una parte que es cómo yo lo puedo acondicionar para mi uso, para mi negocio, para lo que yo necesite. Y muchas personas piensan que por meter, por ejemplo, un documento o meter cierta información, estamos cambiando el modelo por detrás, pero no es así. Realmente lo que estamos haciendo es darle a ese modelo un prompt, unas instrucciones mucho más amplias. De hecho, esos modelos tienen una ventana de contexto, y esa ventana de contexto lo que hace es, vale, voy a mirar las, por ejemplo, últimas 12.000 palabras que me has puesto, y entonces en base a estas instrucciones yo voy a utilizar todo mi conocimiento y experiencia para darte una solución. Sin embargo, en el tema de los documentos lo que va a suceder es que vamos ya a poner unas instrucciones de antemano, y lo que va a hacer es que este modelo pues tenga más conocimiento para poder seguir funcionando y dando información sobre lo que es tu negocio, lo que tú tienes interés en ese sentido. ¿Qué pasa? Que si nosotros queremos realmente un modelo que tenga nuestra información integrada y que esté adaptado, hay que ir a otras técnicas, que son el fine-tuning, el transfer learning, o por ejemplo entrar en un modelo desde cero. Pero esto es muy costoso, y realmente a día de hoy, con soluciones de prompt y soluciones de lo que es el RAG, que es para poder traer más información de lo que comentaba antes, de documentos o sistemas que tenemos originados de nuestra empresa, pues a día de hoy funciona muy bien. Y en el tema del plan, esto es una de las cosas que también os quería comentar, que hemos aprendido al final a utilizar enormemente estos modelos, tanto para nosotros como para nuestros clientes. Y bueno, todas las personas que me lo pidan por LinkedIn o que hablen conmigo después, tenemos una guía de unas 30 páginas explicando cómo se hace exactamente un prompt, o cuál es la mejor práctica para poder comunicarnos con este tipo de modelos de lenguaje. Entonces, quien lo necesite, pues me lo puede pedir. Y luego, es cierto que alguna vez por LinkedIn vi algún artículo sobre que lo que había de hoy eran sobre todo modelos de GANs, y yo he metido esta diapositiva simplemente para aclarar que no, que estéis informados con este tema, y es que los modelos de GANs a día de hoy son
movimientos. Los GANs funcionan como si fuesen dos IAs separadas. Una genera contenido y otra lo que hace es mirar si ese contenido es real o es falso. En el momento en el que siempre el generador sea capaz de pasar al detective, se considera que el modelo está listo. ¿Qué pasa? Que eso, pues como decía antes, es muy lento y a día de hoy para los modelos de texto se utilizan Transformer y en los modelos de imagen lo que más se está utilizando ahora son los modelos de difusión. Y de hecho ahora hay incluso para la imagen una mezcla entre difusión y los Transformers. Estos modelos de difusión parten de lo que es ruido blanco y al final este ruido blanco es una probabilidad, cada píxel se representa como un color, o sea, cada píxel es un color y ese color se representa como un número. Y entonces al final lo que podemos tener ahí es una secuencia de números que nosotros podemos ir prediciendo para conseguir que casen lo que pidió el usuario con la imagen final. Y al final los beneficios que podemos obtener de la IA generativa, tanto a nivel de imagen, de texto, de vídeo y todo lo que podemos encontrar por ahí, pues tenemos desde chatbots hasta personalización, optimización, sistemas que nos ayudan con la empresa y la productividad. Pero la verdad es que para mí esto siempre lo escucho y me parecen como palabras muy vacías porque sí que suena muy bien y sí que es algo que está fenomenal, pero lo importante es, bueno, ¿y ahora cuál es el siguiente paso o qué es lo que yo debería hacer para que esto funcione? Vale, pues nosotros aquí lo que hicimos para que tuviese más sentido dentro de una organización o con las personas fue desglosar el problema en problemas más pequeños. Y lo que hicimos es, vale, si una empresa necesita esto y yo quiero hacer una solución general para todas las empresas, pues lo que vamos a hacer es dividir esa empresa en departamentos y vamos a encontrar una solución por departamento. No voy a decir cada uno de ellos, y estos son simplemente un ejemplo básico y de hecho de hace tiempo, a día de hoy conseguimos implementar más cosas. Y con esto no solamente conseguimos atacar a que las empresas tengan mayor rendimiento, sino que hacemos que también la gente individual en su productividad y en su día a día también mejore, precisamente porque al final indirectamente todos estamos en algún departamento de una empresa si la empresa es lo suficientemente grande y tiene de todo. Con lo cual, por extensión, ya no es solamente algo que podemos utilizar para la organización, sino que incluso es algo que podemos utilizar para nosotros mismos. Y para mí lo más importante es que, bueno, hay una web que se llama Future Tools en internet que ahí vais a poder encontrar muchísimas herramientas. De hecho, no vais a dejar de dar scroll hacia abajo y está el mercado llenísimo de herramientas de inteligencia artificial. Sin embargo, al final todas se basan en 4 o 5 modelos que existen. Muchos son ChatGPT que han hecho pues, un acondicionamiento y lo han puesto bonito y con eso crean una herramienta y así con todas. Entonces para mí era como fundamental ya pasar de lo que era daros estas pequeñas píldoras de conocimiento, que ya digo que si os interesa algo en concreto podemos profundizar más, y pasar a la implementación. Entonces, para nosotros existen una serie de herramientas que son como las troncales, las que hacen que a partir de ellas salgan muchas otras. Para mí la más importante es ChatGPT básicamente porque tiene, es cierto que ahora mismo sale por ejemplo Anthropic con Claude y tiene pues, una gran variedad de modelos, pero de hecho muchas de las personas que están en Anthropic salen de OpenAI y al final es como que mucho del conocimiento que estamos viendo por el mercado pues sale de este sitio. Y es cierto que no es la herramienta que igual te va a permitir estar más actualizado porque hay gente que va más rápido, que se mueve más ágil, incluso empresas también muy grandes del sector. No hay de hoy una solución que si nos casamos con ella pues nos vaya a dar siempre lo último de lo último. Y sin embargo esta pues tiene los últimos modelos, tiene ahora con Canvas una forma de usabilidad muy buena. Entonces yo si tuviese que ir a una pues me iría a esa. Y luego para lo que es la parte de CRM, tener métricas del negocio, saber exactamente cómo puedo contactar con mis clientes, implementar algún chatbot, HubSpot la verdad es que funciona muy bien. Tidio funciona muy bien a la hora de implementar un chatbot directamente en una empresa. Luego Zapier me permite conectar todas estas aplicaciones con otros softwares y finalmente Google Analytics siempre me permite recoger muchas métricas. Pero bueno, realmente también hay otras que, por ejemplo, nos gustan muchísimo a nivel de imágenes. Por ejemplo, Ideogram es muy buena para meter texto dentro de una imagen. Y ya os digo que estas, pues bueno, son algunas de ellas, pero nosotros para nuestro equipo hemos construido pues lo que es un glosario de unas 40, 50 herramientas de cada uno de los sectores para que pudiésemos siempre tener como un poco la tendencia de lo que más se está haciendo. Y también para la gente que me hable, le paso este glosario, le paso todas estas herramientas, están estas incluidas también, y en ese glosario están las que nosotros al menos consideramos como principales o que mejor funcionan de cada área. No hemos metido aún todavía toda la información que tienen, pero sí que contrastamos mucho las diferencias entre unas y otras y por qué escogerlas. Con lo cual, bueno, ahora aquí surgen muchas dudas, ¿no? Que es, vale, hay tecnologías, hay muchas empresas, hay que hay herramientas troncales, pero realmente hay una gran barrera de cara a implementar todo esto. Y de hecho hay un
una pequeña encuesta que, si queréis, pues yo estaría encantado de que la rellenaseis. Es una única pregunta y no hay que poner nombre, no hay que poner nada, es completamente anónimo. Entonces, si os interesa, simplemente voy a hacer una pregunta sobre qué es lo que más consideráis que os está costando para implementar la inteligencia artificial. Luego en LinkedIn voy a poner la respuesta y voy a hablar un poco sobre por qué para mí esta pregunta es tan importante. Y al final, lo que vais a ver son una serie de afirmaciones de por qué es complejo añadir esto o qué es lo que nos separa de poder implementarlo en lo que a nosotros de verdad nos funcionaría. Hay varios motivos. En primer lugar, para mí creo que lo que más me he encontrado en las empresas es muchas veces falta de foco, porque hay muchos proveedores, hay un montón de formas de hacerlo y exactamente yo quiero tener la mejor, no quiero tener el sentimiento de que me pierdo nada y lo que es aún peor, muchas veces me gasto un dinero en implementar una solución para que a los 2 meses se quede desactualizada y si quiero volver a cambiarla pues me va a costar otro dinero. Entonces quiero evitar el tener que estar desconectado del mercado, quiero evitar el perderme noticias, quiero evitar el que siempre me tenga que estar gastando dinero a mayores y precisamente nosotros, además de esto, hemos considerado que, como comentaba antes, la tecnología está muy bien, pero si no dominamos lo que es toda esta bestia que está viendo ahora de la inteligencia artificial y la información, pues nos va a superar. Y lo que hemos trabajado es una solución que lo que nos permite es tanto estar actualizados con el mercado, tener lo último de lo último, no acabar en sobrecoste y tener siempre la capacidad de tener la mejor usabilidad y la mejor implementación en este mercado. Entonces, pues el último regalo que quería hacer es que si escaneáis este QR vais a tener una lista de espera de nuestro producto y para la gente que está aquí, pues os damos 1 mes y 14 días totalmente gratis, no tenéis que meter ni tarjeta de crédito, ni tenéis que poner nada de eso, simplemente nombre de usuario y ya vais a poder pasar a utilizar esta herramienta de aquí. Tampoco voy a utilizar mucho más de esta charla para enseñar este sistema, no quiero que esto sea un gran anuncio, sino que simplemente quiero dejar por encima esto aquí. Y luego a las personas que les interese ver un poco más de la plataforma o les interese ver un poco más de todo esto, pues o habláis conmigo, os enseño un poco de qué va. Simplemente os voy a adelantar que es un sistema en el que os vais a encontrar todos los proveedores de inteligencia artificial, que trabajamos con sistemas securizados para que la información esté bien privatizada y que ni siquiera vais a tener que saber todas las herramientas que hay metidas porque tenemos una tecnología que ya directamente os va a decir lo que hay que utilizar para implementar algo, una solución rápida. Y no sé cómo vamos de tiempo. Vale, pues realmente simplemente lo que me quedaba de la charla es una pincelada muy rápida sobre el tema de la regulación, pero ya digo que es muy rápido y que esta presentación también la vais a tener con más explicación, así que no voy a detener mucho más aquí. La pregunta que me nos hacen es, bueno, yo cuando genero algo, yo cuando creo una imagen, ¿de quién es? ¿A quién pertenece? Y si yo tengo unos datos y quiero entrenar un modelo con estos datos, pues puedo hacerlo, tengo algún problema con el copyright o con la propiedad intelectual. Y es cierto que ahora Europa se está metiendo mucho con el tema de la inteligencia artificial, pero precisamente dentro de la regulación que encontramos ahí no hay tanta información. Y lo que tenemos que hacer dentro de este aspecto es atenernos a precedentes anteriores. De hecho, hay lo que es la minería de textos y datos, que esto es una parte de la informática muy común de a día de hoy. Y en base a ese precedente, el estándar que se está siguiendo es que nosotros podemos tener un modelo de inteligencia artificial, aunque sea con datos que tienen derechos de autor, porque se entiende que el modelo no va a volver a replicar ese dato, sino que va a utilizar el conocimiento de lo que ha aprendido para generar un nuevo resultado. Que al fin y al cabo es un poco lo que hacemos nosotros cuando hacemos una obra de arte. Siempre hemos visto más modelos del mundo, más cosas que ya existían de antes y nosotros con eso pues hacemos nuevas creaciones. Y tenemos esa libertad para poder entrenar un modelo con lo que queramos, pero es cierto que nosotros cuando generamos algo, ahí sí que hay que tener mucho cuidado porque obviamente si hacemos una publicación que es exactamente igual que un cuadro que sí que tiene derechos de autor, pues ahí se sigue aplicando el tema de la propiedad intelectual. Sin embargo, si nosotros hacemos una imagen que no tiene nada que ver con otra que haya creado otra persona o que no tiene ninguna aplicabilidad de esta propiedad intelectual, pues en principio debe quedar claro que no es de nadie, ni de la persona que hizo la IA, ni de la persona que hizo la imagen, ni del que aportó el conjunto de entrenamiento. Y esto es así básicamente porque no se considera que haya un proceso intelectual lo suficientemente grande en la creación de la imagen como para que se le pueda atribuir esa propiedad intelectual. Entonces, la única forma con la que podemos hacer que nuestro contenido sea nuestro y quede seguro es sellarlo de alguna manera y que se sepa que, como tal fecha
y tal persona en un momento determinado generó ese contenido y nosotros podemos hacer que sea vinculante ese sello con la creación de la persona y así proteger a la gente que está generando contenidos con esto. Es algo también en lo que estamos trabajando y lo que vamos a implementar, pero precisamente, y ya con esto cierro la charla, lo importante que queremos transmitir con esto es que lo que hemos creado no es para nada la versión final, no es esa meta que hemos dicho antes del camino, sino que es el camino en sí mismo, es nuestra forma de que podamos entender la implementación de esta tecnología y cuadrarla lo mejor posible tanto a nivel legal, a nivel de lo que quiere la persona y a nivel de implementación. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y espero que os haya al menos servido un poco de utilidad y de nuevo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergi. Muy bien ajustado el tiempo. Pasamos ahora al siguiente ponente, que es Javier Martínez, de la empresa Possible. Él nos va a hablar de la inteligencia artificial aplicada al sector energético. Javier es un apasionado de las matemáticas y de la inteligencia aplicada a multitud de campos. Y sobre todo es un apasionado de la divulgación y la formación. Javier es licenciado en matemáticas en el 2006 y doctor en ingeniería e inteligencia artificial en el año 2011. Ha ejercido de profesor en la Academia General Militar y en la Escuela Naval Militar por